Mario Lugardo Covarrubias Pérez, a sus órdenes. El día de hoy les comparto que trabajo para el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías en el proyecto de carácter nacional, que es específicamente para la sustitución del plomo y el combustible en alfarería vidriada tradicional. Mas, sin embargo, dentro de mis tiempos libres, definitivamente me dedico a disfrutar del proceso, del placer, de la elaboración de la cerámica. Y hoy me toca platicar con ustedes acerca de las técnicas del raku, rakuyaki, raku desnudo, naked raku, y el propósito de esta plática es platicarles mi experiencia de esos ratos libres. Sí, la charla estará y la plática estará en torno al proceso de la cerámica de raku. Y quiero dejar muy claro que primeramente la información de este proceso es amplia, es muy abundante en redes sociales, y me encontré con cosas muy maravillosas que solo con observar esos procesos que se muestran ahí, de toda esa información que está en las redes, he podido desarrollar mis propios procesos. Entonces, pero también estos procesos que he desarrollado se los quiero comentar porque algo que me ha ayudado muchísimo a tener resultados inmediatos en minutos, en 10, 15, 20 minutos, ha sido el uso de herramienta para la cocción del proceso del raku y de otros procesos de la cerámica, como lo van a ver ustedes, del uso de la energía de las microondas para la cocción, utilizarla como energía para la cocción y fundición de la cerámica, de la alfarería, de este tipo de técnicas y de otras. Para mí, cuando yo me encontré con la caseta refractaria, fue algo interesante porque me di cuenta, y casi les puedo asegurar, que ningún taller de alfarería o de cerámica debería de poder contar o de dejar de contar con una caseta como esta para poder correr pruebas inmediatas tanto de sus pigmentos, de sus materias primas, de los posibles resultados que se van a encontrar en el proceso de la elaboración de su cerámica ya en forma. Esta es una parte muy interesante porque encontré que esta caseta refractaria, que utiliza como energía las microondas para elevar la temperatura y poder hacer estos procesos de cerámica, lo encontré en redes también. O sea, no lo inventé, pero sí lo encontré en redes, y esto es lo que me permitió a mí desarrollar este proceso. Y es parte fundamental de lo que hoy les quiero mostrar y de lo que hoy se van a enterar ustedes. El proceso del raku, en el caso de su servidor, tenemos que contar con un horno de microondas de los caseros a su máxima potencia, llevarlo para que junto con la caseta refractaria, que esta caseta refractaria por supuesto tiene un elemento, un compuesto que le va a permitir, al estar en contacto con las microondas del horno, elevar la temperatura. O sea, va a elevar temperatura dentro de esta caseta. Y esa temperatura es la que nos va a permitir fundir los pigmentos, los esmaltes, vidriados o barnices, como le quieran llamar, y nos va a permitir reproducir técnicas, todas ellas, o una gran mayoría de ellas, como es el barro negro, como es el barro bruñido, como es la técnica del raku, como es la mayólica, como es ese tipo de procesos que están a nuestro alcance en media temperatura, desde baja hasta media temperatura. También les presento a mi monstruito. También el día de hoy fue un día de diseño y de trabajo permanente y constante.
A este moncito lo hice crecer, miren. Le aumenté, como a los hornos eléctricos, le aumenté la capacidad de carga. Ahí como la ven. También vamos a poder observar en los procesos, en la casa de ustedes, mi esposa, que será amistad también, Marisela, por ejemplo, la bondad de tener este horno de microondas es que cuando a ella le llega un lote de un pigmento cerámico o un vidriado cerámico que le recomiendan, lo que hace ella es de inmediato correr su prueba, aplicarla sobre su arcilla, sobre el cuerpo cerámico que ella utiliza, y de inmediato ella me la pasa y ya me pide que lo lleve la prueba a la cocción en el horno de microondas y en la caseta refractaria, y en minutos, en un tiempo no menos de 15-20 minutos, Marisela tiene exactamente un conocimiento de cómo se va a comportar ese pigmento y cómo se está comportando su vidriado o esmalte que le recomendaron, de cualquier color, de cualquier tipo de los pigmentos o los colores, porque podemos tener la prueba de inmediato y entonces ella ya va con la seguridad de poder preparar la cantidad de esmalte para poder decorar sus piezas sin arriesgar o esperar hasta tener una quema de mayor volumen, que su horno de Marisela, el más pequeño, es alrededor como de 20 centímetros cúbicos de capacidad de carga útil que ella está utilizando en este momento. Entonces, ese tipo de procesos lo podemos llevar a cabo. Hemos llevado a cabo procesos en esta caseta refractaria de llevar a la reacción el silicato de cobalto. El silicato de cobalto es uno de los pigmentos que generalmente lo encontramos en el mercado nacional, que siempre nos lo están ofreciendo bueno, de hecho, generalmente lo utilizamos todos los ceramistas y alfareros, y es uno de los pigmentos más caros que están en el comercio, el silicato de cobalto, y nosotros hemos encontrado que ahí lo podemos llevar a cabo. Hemos llevado la reacción de obtener el color o pigmento de silicato de cobalto en el horno de microondas, por supuesto en pequeñas cantidades, pero esas pequeñas cantidades, en un momento dado, podemos ya pensar que pueden ser muy funcionales y podemos estar revisando nuestro pigmento. Lo que les quiero comentar es que hasta este momento, su servidor se ha podido realizar la fundición de frita cerámica en el horno de microondas. La composición de la frita 31, 34 de comercial, esa frita llevé el proceso en el horno de microondas y posteriormente lo llevé ya en el horno convencional. Yo entiendo y deseo comprender que esa frita, su punto de fusión de esa frita en el microondas debió de ser por lo menos alrededor de los 1160, 1170 grados centígrados. No he estado incursionando en la cerámica de la alta temperatura directamente, porque les mentiría, pero sí he estado fundiendo también esmalte o frita de bajo punto de fusión, que está alrededor de los 900, 1100 grados centígrados en el horno de microondas. Sí lo he hecho. Entonces esas son, y seguiré investigando ahora el poder corroborar que puedo estar fundiendo esmaltes de alta temperatura a los 1200 grados ahí en el horno de microondas, situación que no es imposible. Si les voy a comentar acerca de las materias primas utilizadas en los productos, en las piezas, y les voy a comentar también de los esmaltes utilizados para este proceso del racú. En su gran mayoría, en todo el cuerpo blanco que ustedes van a ver o piezas blancas que van a ver aquí, en su gran mayoría todos son cuerpos de stoneware, que quede claro, son bizcochados, la fórmula es arcilla, feldespato y sílice. Es un cuerpo triaxial que está desarrollado para la producción de vajillas de stoneware. Este mismo cuerpo cerámico es con el que se realizaron las pruebas de las piezas que ustedes van a ver.
Este cuerpo, algunas piezas de ellas, obviamente, algunas piezas de ellas son ya de carácter utilitario, pero que están jagueteadas o sancochadas o bizcochadas alrededor de los 1000 grados centígrados, situación que yo aprovecho porque ya obtengo el cuerpo sancochado a esa temperatura y es ahí donde yo estoy utilizando y aplicando los esmaltes, importante, libres de plomo, que este tipo de esmaltes, que a mí me encantan, los cobrizados, el rojo de cobre, etcétera, este tipo de esmaltes fueron desarrollados para poder ser aplicados en la alfarería vidriada tradicional en nuestro país, en México. Y, por supuesto, en México una cerámica muy importante, de una producción también en diversos estados de la República, Michoacán, Oaxaca, Puebla, producen piezas de alfarería vidriada con greta o con óxido de plomo, pero pigmentada con óxido de cobre. Y son unos vidriados muy hermosos, con muchas iridiscencias o mucha refractancia a la luz, llaman mucho la atención, pero son altamente tóxicos. Estos que están compuestos de plomo, sílice y cobre. Es un cóctel que es mortal. Bueno, aquí hay algo muy importante. La greta es el óxido de plomo. Así de simple. O sea, en nuestro país lo extraen de la mina, el plomo, luego pasa a un proceso de oxidación del óxido de plomo, y en ese proceso de oxidación es como obtenemos el óxido de plomo, que va a ser comercializado a través de los distribuidores al sector de los alfareros, y ese óxido de plomo lo que va a hacer es precisamente mezclarse con el óxido de silicio, que el óxido de silicio es la sílice. Entonces vamos a tener una molécula de óxido de plomo por una molécula de óxido de silicio, y que en peso sería el 75% de óxido de silicio y el 25% de óxido de plomo, y esta mezcla 75-25 en peso de los dos materiales, cuando le agreguemos el agua, la apliquemos sobre la pieza de alfarería, la vamos a meter en nuestro horno, ya sea de leña, de gas, eléctrico o etcétera, y va a fundir a partir de los 800 grados centígrados con una cubierta vítrea muy bonita, muy tersa y muy brillante. Pero si esa fórmula, esa composición tiene dentro, para darle el color verde, el óxido de cobre, esta mezcla, este monosilicato de plomo, que así se llama, con el óxido de cobre, es un cóctel mortal, tóxico, mortal, que va a afectar tanto al alfarero, a sus familias y así como al consumidor final, que es la gente que compra o adquiere las cazuelas vidriadas o las ollas o los jarros vidriados, que van a ser destinados para preparar, cocinar, almacenar alimentos y líquidos. Factura o elaboración de estas piezas, por supuesto, unas son con moldes de producción, moldes de yeso, y han sido elaboradas con barbotina líquida o pasta líquida, pasta cerámica, que muchos lo conocen, ¿no? Entonces, en la composición ya les comenté hace un ratito que es un cuerpo triaxial de sílice, feldespato y arcilla, y que es una formulación para alrededor de los 1200 grados centígrados, que es destinada para la producción de vajillas, floreros, etcétera, piezas utilitarias que están quemadas a los 1200 grados centígrados y que no contienen plomo. Son esmaltes crudos los que se utilizan en este tipo de loza, y su resistencia mecánica a la abrasión, al impacto, pues es diferente a la alfarería vidriada tradicional de lo que vamos a ver nosotros. El tiempo de cocción de estas piezas es muy corto, no mayor a 20 minutos, de frío a frío, dependiendo de la técnica. Entonces también lo vamos a estar mostrando. ¿Qué se requiere? Repito, la arcilla, que es de composición triaxial, y también hay otras piezas que ustedes van a ver en donde esas son arcillas regionales de localidades en las que yo he trabajado, que tomo esa arcilla y me la traigo a México
y acá en México en el taller la preparo, simplemente le doy el beneficio, o sea, quitarle piedras, materia orgánica, etcétera, y con ella he preparado las muestras para tornearlas en el torno eléctrico, y estas arcillas son muy aluminosas y me permiten ellas poder que resistan el choque térmico del cambio de temperatura y la velocidad de calentamiento en tiempos tan cortos, porque no debemos de olvidar que todas estas piezas de la técnica de Raku, que casi ustedes van a ver, las piezas pequeñas en su mayoría, se queman en ciclos muy cortos, ¿no? Bueno, aquí vamos nuevamente. Tomemos la pieza, la vamos a poner ahí, que enfríe un poco. La vamos a someter al fuego reductor. Está completamente en fuego reductor. Aquí tenemos finalmente la pieza terminada. Temperatura. Hay otras piezas que también van a ver ustedes, que estas están quemadas en ciclos normales, ya en hornos convencionales de cerámica y que utilizan como combustible gas. Pero también vamos a poder observar las piezas que utilizan leña, que fueron quemadas con leña, y que tenemos resultados bastante interesantes también de estos productos. Pues estamos aquí y les estoy mostrando en este momento esta pieza, que dirán ustedes qué tiene de especial. Bueno, pues para su servidor tiene mucho de especial, porque esta pieza se utilizó como molde para su producción. Utilizamos una pieza de fibras naturales de palma, o sea, esto era un cesto de palma. Al vertir la barbotina dentro de ese cesto, obviamente se registró la textura interior del cesto de fibras naturales. Toda vez que la barbotina formó el espesor y vertimos el remanente de esa barbotina, al haber formado el espesor, la dejamos secar. Una vez que se llevó a cabo el proceso de secado tradicional, por gravedad, por tiempo, no apresurándolo, que tardamos alrededor de una semana, semana y media para su secado natural, procedimos a llevarla al primer fuego, o sancocho, o jagüete, o bizcocho, a una temperatura de 1000 grados centígrados en un horno convencional, en un horno tradicional. En este caso el horno es de tiro invertido, que es el horno que mi esposa utiliza en el taller, a temperatura de 1000 grados centígrados con 0,6. Este cuerpo cerámico o pasta cerámica está elaborado con arcilla de bola, ball clay, con feldespato, potásico sódico y con óxido de silicio o sílice o cuarzo. Alrededor del 33% para que nos dé el 100. Esa es la composición del cuerpo, pero este cuerpo está desarrollado para la elaboración de vajillas o juegos de café o juegos de té, que en el taller de ustedes se producen normalmente, que es otro tipo de línea.
Y entonces esa barbotina, ese cuerpo cerámico horneado a cono 06 a temperatura de bizcocho o sancocho, fue cuando procedimos a esmaltarlo, a barnizarlo, a aplicarle la cubierta vítrea, como lo quieran llamar, pero este barniz o esta cubierta vítrea es un barniz comercial que se encuentra en mi país, en México. Comercialmente lo produce una empresa, Cerámicos San José, lo produce otra empresa en el norte del país, que es Cerámica, Macesa, Materiales Cerámicos, y lo produce Procerama. Es un esmalte desarrollado para la elaboración para vidriar la alfarería vidriada tradicional sin plomo. Son estos esmaltes que tienen un amplio rango de temperatura, donde su punto de fusión inicia alrededor de los 800 grados centígrados o 820 grados centígrados, y lo podemos llevar hasta temperaturas de 1050, 1060, 1100 grados centígrados, en función de la proporción en que éste entre dentro de la receta o la fórmula para las diferentes temperaturas. O sea, es una frita o un esmalte que bien puede ser utilizado en ese rango de temperaturas amplio. Sin embargo, este esmalte también tiene una característica. Dentro de la producción de la frita, en el proceso de la fusión y de la elaboración de la frita, se le está integrando o incorporando el óxido de cobre. Entonces este óxido de cobre va a proveerle otras características a este esmalte. Y la primera característica es que todavía amplía más el punto de fusión de este, o sea, empieza su punto de fusión todavía más bajo, alrededor de los 718, 780 grados centígrados. Este esmalte empieza a desarrollar, alcanzando su desarrollo a los 780, 800 grados centígrados, y que lo podemos utilizar hasta los 1000, 1050, 1060 grados centígrados si modificamos su viscosidad. Como ya lo sabemos, con óxido de silicio, con alúmina, y lo podemos utilizar en el amplio rango de temperaturas hasta la alta temperatura. Una vez que hicimos la inmersión de la pieza en este esmalte ya preparado a una densidad promedio de 1.3, 1.35, hicimos la inmersión y toda la pieza obviamente salió bañada con el esmalte. Pero toda vez que secó el esmalte, tanto al interior como al exterior, lo que tomamos fue una brocha, y con esa brocha empecé a desbastar y a quitarle el esmalte exterior, dejando solamente una capa superficial muy mínima. Y es lo que estamos viendo ahora, que esta pieza, punto número 1, no quiero que se nos olvide, que es el registro de una pieza de fibras naturales de palma, 1. Punto número 2, que el cuerpo es de alta temperatura. Punto número 3, que el vidriado es sin plomo y que tiene óxido de cobre ya en el propio seno del vidriado dentro de la fusión de la frita. Y punto número 4, que lo vamos a cocer. Ahora, esta pieza se coció en el horno, en la caseta refractaria, que vamos a aprovechar las energías de las microondas del horno convencional casero de la casa de ustedes, donde todos y cada uno, seguramente los que no lo tengan, lo siento en verdad, pero los que tenemos un horno casero para calentar nuestros alimentos, para guisar nuestros alimentos con las microondas, esta pieza fue horneada en una caseta refractaria en el horno de microondas, en un ciclo de frío a frío no mayor de 20 minutos. Desde que lo cocimos hasta que obtuvimos ya el acabado superficial de esta pieza horneada, y sometido, sin embargo, por supuesto, a una atmósfera reductora, a una atmósfera carente de oxígeno. Ustedes lo van a poder ver y observar en el video. Va de nuevo. Un desarrollo más el día de hoy.
Bueno, pues vamos viendo los resultados de este pequeño raku. Ahí está la pieza. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a echarla al agua. A ver si no truena. Pues bien, proceso concluido. Recuerden que esta pieza, bueno, pues vamos viendo los resultados de esta sacada directamente. Ahí está la pieza. ¿Verdad? Y con esto concluye. Vamos a ver, vamos a echarla al agua. El trabajo de este día. A ver si no truena. Creo que fue un día muy productivo. Recuerden que esta pieza, Estoy bastante satisfecho. está sacada directamente. Bien, también quiero mostrarles este brazalete. Esta es una pieza que era un brazalete de piel con una estructura interna de fierro, de acero, delgadita. Estaba montada la piel y también procedimos al mismo proceso de elaboración de la anterior. Esta la dejamos, a diferencia de la otra, la sumergimos completamente en el depósito de barbotina de la pasta triaxial de alta temperatura y ahí la dejamos a que fuera absorbiendo la pieza, que fuera absorbiendo definitivamente la barbotina. La sacamos, la dejamos secarse y toda vez que fue secada la pieza ya la sometimos al sancocho, al bizcocho o jagüete o primer cocción a los 1000 grados centígrados. Posteriormente, que obtuvimos el jagüete en el horno convencional, horno tradicional, la quemamos, la esmaltamos, con el mismo esmalte de la pieza anterior, pero aquí no se le desbastó nada, se dejó exactamente el mismo grosor del esmalte, se sometió, se le aplicó el esmalte a una densidad de 1.30, el desimplomo con ese rango de temperatura, y la cocimos y la sometimos posteriormente ya que fundió a atmósfera reductora. Y este es el resultado. O sea, un producto compacto, ¿verdad? Que procede de la combustión de la materia orgánica que era el cuero o la piel de un animal, de una res, que era un brazalete y ahora es una pieza cerámica hecha en raku y quemada en un horno de microondas. A diferencia del proceso anterior, que era un raku yaki tradicional, ahora lo que vamos a ver es el procedimiento del raku desnudo o raku naked, donde deberemos de entender que la pieza cerámica que estamos observando en este momento, ya terminada, vamos a conocer el procedimiento de cómo llegamos a ello. Entonces, nuevamente repito, el jagüete o primer fuego, bizcocho o sancocho fue de 1000 grados centígrados en la pieza. Bueno, aquí vamos nuevamente. Tomemos la pieza, la vamos a poner ahí, que enfríe un poco, la vamos a someter al fuego reductor. Está completamente en fuego reductor. Toda vez que la pieza se sancochó o jagüeteó a esa temperatura, una vez que tenemos el resultado, lo que hicimos fue lijarla al chorro de agua con una lija del 400 de carburo de silicio para cerrar el poro de la pieza
lo más que pudiéramos, repito, al chorro de agua y con una lija. Toda vez que esto se hizo, se dejó secar la pieza. De hecho, pues la secamos obviamente en el microondas, donde sugiero que si lo llegan a hacer, lo hagan con mucho cuidado, porque la humedad que puede contener el sancocho, si entra demasiado húmeda y con tanta agua al microondas para su secado, seguramente les explotará y va a ser peligroso ese asunto. Entonces, o la dejamos que seque gradualmente de un día para otro y luego poco a poco en el microondas la podemos ir secando la pieza para que pierda la humedad. Curiosamente, a todo que ya hemos hecho esto de que ya ha sido secada en el micro, nuevamente la vamos ahora a humectar con agua. Y una vez que es humectada con agua, lo que vamos a tomar es nuestra barbotina, de la misma composición del cuerpo que está hecho esta pieza, ya sancochada, pero la barbotina líquida, a un peso específico de alrededor de 1.72, y con esa barbotina la vamos a hacer, esta pieza la vamos a hacer la inmersión en esa barbotina, vamos a hacer la inmersión, y entonces va a ser cubierta de esa capa de barbotina líquida de la misma composición de la pasta. Cuerpo triaxial, arcilla, feldespato y sílica, 33% aproximadamente, para cono 6, cono 7, cono 8 aproximadamente. Ya que está bañada la pieza, lo que su servidor realizó fue dejarla secar de un día para otro esa superficie. Y toda vez que al día siguiente ya estuvo seca la pieza, entonces volví a tomar mi esmalte cerámico con el cual vidriamos esta pieza, que no la debemos de olvidar, y este esmalte cerámico que fue aplicado en esta pieza, mismo el esmalte fue aplicado sobre la superficie que ya había tenido una pérdida de humedad importante, sobre la superficie de esta pieza. Así, entonces, la dejé secar nuevamente con ese esmalte ya en yuxtaposición de la barbotina líquida que le habíamos puesto, otras 24 horas. Y después de transcurrir esas 24 horas, ahora sí, se sometió la pieza a la cocción en la caseta refractaria y utilizando como energía las microondas. Ustedes ven, son las fisuras que sufrió la pieza y que al someterlas al fuego reductor, en ese momento el fuego, el humo, el dióxido de carbono va a penetrar directamente sobre esas fisuras, y recordemos que el cuerpo es blanco, y entonces lo que va a hacer ese dióxido de carbono es el que va a introducirse en las fisuras que se hacen, ¿cómo podemos expresar la palabra? No están controladas esas roturas, y por eso toman diferentes formas. Todo lo negro son las fisuras que se generaron por el proceso de la yuxtaposición sobre este cuerpo de la pasta, del esmalte, del enfriamiento del esmalte, de la contracción y rotura o craquelado tanto de cuerpo esmalte como de pasta, y el dióxido de carbono penetró por esas rajaduras, y esas rajaduras pigmentan o pintan al cuerpo blanco que teníamos, y es por eso que tenemos los resultados específicamente, ¿no? Ahora les estoy mostrando el resultado de la cocción de una pieza que ya lo saben, recuérdenlo, esto sigue siendo la cerámica de alta temperatura o un cuerpo cerámico para alta temperatura, para vajillas, juegos de café, pisos, etcétera, para 1200 grados centígrados. Lo que yo estoy utilizando es esa barbotina, esa pasta cerámica, para aprovecho la pieza para poder llevar a cabo la técnica del pit firing o pit firing, en español cocción a pozo o quema en pozo. Todas y cada una de las técnicas que hemos hablado, todas ustedes podrán encontrar en redes, en el Google, podrán encontrar videos en Yahoo, todos los videos que quieran, todos. Pero esto, a diferencia de todos esos videos, quiero recordarles nada más nuevamente, y hago hincapié en que fueron realizados utilizando como energía las microondas del horno de microondas casero,
en la caseta refractaria desarrollada, creada, elaborada por su servidor en casa. Esta cocción se lleva a cabo en donde nosotros tenemos que cubrir la pieza dentro del papel aluminio, extendemos nuestro papel aluminio, ponemos material combustible, en este caso lo que su servidor utilizó entre el papel aluminio y la pieza, lo que utilizamos fue flores y hojas del pequeño jardín que tenemos en su casa, de flores, de rosas, todo lo que es materia orgánica que se da en un jardín. Eso lo recuperé ya seco, lo puse sobre el papel de aluminio y a ese papel de aluminio y esas flores les puse cloruro de sodio, sal común de grano, y también para poder envolver la pieza con esa materia orgánica, con ese cloruro de sodio, utilizando como base o como soporte el papel de aluminio, le agregué sulfato de cobre. Esto quiero ser muy claro, el sulfato de cobre es muy tóxico, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando esté el proceso de combustión, donde el sulfato como tal se va a evaporar, se va a combustionar, y si lo respiramos es bastante tóxico. Esta pieza es resultado de ese proceso en el horno de microondas. Esta pieza de igual manera es resultado del proceso. Y ahora tengo que comentarles algo muy importante. Ya que llevamos a cabo eso en el microondas, estos procesos de cocción, entonces en un horno de un bote donde se producen tamales, para quemar o para preparar tamales, que es un alimento en México, en ese horno lo forré con fibra cerámica al interior, le hicimos un orificio abajo en la base para que entre un quemador, para que entre el calor o la flama del quemador, un quemador atmosférico tipo Venturi de 150,000 BTUs, donde lo conectamos a un tanque de 10 kilos de gas con su regulador de alta presión, su manguera de alta presión, y la tapa igual la forramos con material aislante que es fibra cerámica o manta cerámica, como se le conoce, que ya sé que todo el mundo va a decir que es tóxico. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con este proceso. Este proceso se llevó la cocción en ese horno, pero utilizamos como combustible gas, ya no utilizamos como energía las microondas, como fue en este proceso, sino aquí ya utilizamos el gas. Tardamos alrededor de 45 minutos, 50 minutos en llegar a una temperatura de alrededor de los 850 grados centígrados. La pieza, esta parte que ustedes ven, esta parte negra, es cable de cobre. El cable de cobre lo amarré sobre la pieza, así quedó, y este cobre durante el proceso de cocción obviamente se oxida y pasó a formar parte de la pieza, y todo este pigmento, todo este acabado es resultado del sulfato de cobre también. Y además también es importante decirles de la materia orgánica. Entonces ya es un proceso en horno convencional, utilizando como combustible gas, ya no fue en el micro. Lo que vamos a ver ahora en estas piezas en específico es una pieza tradicional, podríamos decir, que se realiza y se fabrica en el estado de Michoacán. A nosotros nos llegó un cliente
que quería una pieza semejante, y lo que hicimos fue, bueno, el desarrollo de este modelo, de esta pieza, que es una calabaza, pero que además de ser una calabaza, es lo que le llamamos una calabaza con trampa, que está terminada en la técnica del raku yaki, que está en cuerpo cerámico, pero ahora no es el de alta temperatura, sino es el cuerpo cerámico de media temperatura, que trabaja alrededor de los 1040 grados centígrados a cono 06, cono 05, en ciclo de cocción de entre 5 y 6 horas. El cuerpo cerámico es arcilla, talco, feldespato y sílica. Esta pieza, como ustedes la ven, le llamamos trampa porque aquí tiene el orificio para vertirle el agua, por este orificio. Obviamente, si aquí tiene el vertedero, pues el agua se tendría que salir, ¿verdad? Entonces, si yo estoy vertiendo agua aquí, cuando la volteo, el agua tendría que fluir, y no es así, por eso es una jarra trampa o burladero, y entonces el agua queda al interior de la jarra, y lo que hacemos es beber con ella por este orificio que tenemos aquí presente. La técnica es de raku. Está el vidriado. Cuando lo sacamos del horno, el vidriado era tan caliente que cuando la pusimos para someterla a la atmósfera reductora, el vidriado estaba tan caliente que obviamente al estar en contacto con el acerrín o la materia orgánica, la combustionó y se le adhirió al vidriado por estar tan líquido. Y entonces este es el resultado de la atmósfera reductora de una técnica de raku yaki normal, que todo el mundo lo conoce. Pasta cerámica que no es comercial, pero está elaborada por nosotros. Seguramente hay pastas cerámicas comerciales con esta composición que les acabo de comentar. El esmalte cerámico exento de plomo, con ese amplio rango de maduración y la reducción, y este es finalmente el acabado y la textura de esta pieza. También tenemos esta pieza que es de Jerez, Zacatecas, en México. A mí me gusta mucho, es una pieza de una producción normal de un alfarero tradicional, en donde cuando fuimos a arrancar y a dar la capacitación para la sustitución de plomo, porque recuerden que estos vidriados que les he estado mostrando hasta este momento son totalmente sin plomo y son comerciales. Entonces, y ya tienen integrado el óxido de cobre en su seno, en su matriz. Y entonces esta pieza la vidriamos ahí, pero la sometimos a fuego reductor, y esta pieza es como desde el 2009 que la tengo en mi poder, y a mí me parece que es una pieza muy interesante. Por supuesto no hay otra igual, porque fue una prueba que realizamos allí, y la producción realmente de este alfarero, sus piezas todas son verdes, todas son, a él le gusta el color verde vivo, y aquí yo lo que hice fue mostrarle cómo al quitarle, al someter la reducción a la pieza, al quitarle el oxígeno, podíamos obtener otro tipo de producto, que la verdad no sé si lo llevó a cabo o no lo llevó a cabo, pero aquí la tienen ustedes y es una pieza muy interesante. Esta pieza es de un barro que me compartió un compañero de allá de Chihuahua, de el municipio de Casas Grandes, se llama la localidad Mata Ortiz, y esta pieza es un barro rojo de ahí de la región, ellos le llaman de maderas, así se llama, y con ese barro que me compartieron, torneé en torno eléctrico esta pieza, y una vez que la torneé, por supuesto que la jagüeteé, la sancoché a 1000 grados centígrados. Después, obviamente, con el esmalte exento de plomo, con el cobre integrado en la matriz, la bañé, la cocí en el horno de microondas, en la caseta refractaria, y la sometí a fuego reductor, y ustedes pueden ver aquí el acabado, la textura y el color. Entonces, pieza única, no va a existir jamás una pieza igual a esta. Esta piececita también es compañera de esa, es del mismo barro. Su origen de esta pequeña pieza es exactamente de maderas, es la que me compartió el artesano. Obviamente es el mismo proceso, la torneé, la sancoché, la sometí a fuego reductor,
y este es el resultado. Entonces, aquí la tenemos. Pero aquí les quiero hablar ahora de esta pieza que es especial. Yo creo que esta pieza la fabricamos, yo creo que por ahí del 2000, 2002, 2003. Y a diferencia de las otras piezas, es que también está sometida y está también esmaltada, pero si ustedes se dan cuenta, esta pieza tiene esmalte blanco al interior y al exterior también tenía el esmalte blanco. Se bañó completamente con el esmalte blanco, pero le sopleteamos el carbonato de cobre. Fue sopleteado sobre la superficie del esmalte blanco toda vez que ya había sido cocida y ya había fundido el vidriado, el esmalte blanco sin plomo también, en temperaturas de 1050, 1060 grados centígrados. Y una vez que obtuvimos la pieza ya cocida en un ciclo de quema de 6-7 horas para la fundición del esmalte blanco, entonces luego ya le aplicamos el cobre y la volvimos a hornear en temperaturas de los 700 a 800 grados centígrados. Y toda vez que llegamos a esa temperatura, el horno se cerró herméticamente y se le introdujo bolitas de naftalina o neftalina para que ésta se combustionara y esta naftalina entrara en la atmósfera de combustión del horno, en la cámara de combustión del horno, y entonces actúe el dióxido de carbono con la presencia del óxido de cobre, y este fue el resultado. Fueron quemas completas. Todas las piezas pueden transcurrir muchos años y el tono y el brillo no se va a perder. Yo deseo concluir con esto la experiencia de su servidor incursionando para gratitud, para placer propio de mi familia, que los invito siempre a participar en estos procesos, a observarlos, de que la técnica de la cerámica del racú es placer, es gozo y es gusto. Muchas gracias.